Segundo libro de Samuel, capítulo 9. No la cierre después, manténgala abierta, porque queremos estar hablando en todo este capítulo de este libro, y va a ser necesario volver a la Escritura. Así que les invito a que mantenga su Biblia abierta. Segundo de Samuel, vamos a leer el primer versículo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Padre, hemos leído tu palabra y nos disponemos a meditar en ella. Rogamos tu auxilio, tu ayuda, que la fresca unción de tu Espíritu repose sobre todos nosotros, para que esta palabra pueda ser asimilada, Señor, de la manera que tú lo deseas, para que podamos entender un poquito de lo maravillosa que es tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. No sé si usted ha escuchado esa expresión, por lo menos es muy cubana, pero debe haber alguna similar en México. Cuando alguien trata de exponer algo, hablar de algo o explicar algo que es muy grande, es muy sublime y se queda, como decimos en Cuba, se queda corto. No sé si esa expresión existe en México, pero cuando alguien trata de hablar de una cosa que le resulta difícil exponer en su plenitud, dice, no, se quedó corto, se quedó corto. Esa expresión se usó con relación a Mel Gibson y la película de La Pasión de Cristo, que todos ustedes vieron, ¿verdad? Bueno, me imagino que la hayan visto. Porque la gente se quedó pasmado al ver los sufrimientos por lo que pasó el Señor con esa película, porque nunca antes se había presentado tan gráficamente. Sin embargo, los que conocen de las Escrituras y conocen lo que pasó realmente el Señor Jesús, dijeron, se quedó corto. Se quedó corto Mel Gibson. Bueno, hermanos, eso es una sensación que siento yo al tratar de hablar de la gracia de Dios. Porque por mucho que me esfuerce, me voy a quedar corto. Porque no hay forma de hablar de la gracia de Dios que llene todas las expectativas. Porque la gracia de Dios es tan grande como Él mismo. El mismo Dios. Porque Él es el Dios de toda gracia. Y todos sus nombres, en función del ser humano, en la manera que Él nos ministra, Él se revela a nosotros, están llenos de su gracia. Cuando vemos el Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Cuando vemos el Jehová Sidkenu, Él es nuestra justicia. Y así, Jehová Roy, Él es nuestro Redentor. Hay muchos nombres de Dios y cada uno de ellos se explaya en manifestarnos su gracia para cada uno de nosotros. Y eso es realmente maravilloso. Conviene que comencemos haciendo una declaración sin igual y que reconozco que cada uno de nosotros debe estar de acuerdo con ella, o eso espero. Dice, la única cosa que hace acepto a un ser humano ante Dios es la gracia infinita que brota de su corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa sería una buena premisa para partir en nuestro sermón. La gracia de Dios es la única cosa que hace acepto a un hombre delante de Él. No podemos en ninguna manera ser aceptados por Dios a través de nuestros méritos humanos, solamente por su gracia. Sin embargo, para poder entender un poquito mejor esto, ojalá ustedes lo vean mejor, porque yo no veo nada con el amarillo ese que le puse. Bueno, disculpen por eso. Pero una palabra hebrea nos puede ayudar a por lo menos tener una idea del significado de la gracia de Dios. La palabra Hanán. Esta palabra significa ser misericordioso. Significa ser considerado, favorecer a alguien. Esa misma palabra, pero en un hebreo más moderno, aparece dando énfasis al significado de perdonar o mostrar misericordia. O sea que la gracia se manifiesta en el perdón
y en la misericordia que se muestra hacia el objeto que no es digno de ella. Dios nos ama y nos da su gracia, su beneficio, sin que nosotros lo merezcamos. Esta palabra aparece unas 80 veces, hermanos, en el Antiguo Testamento hebreo y sugiere generalmente ese favor que se hace a menudo de una manera inesperada e inmerecida. Primero no lo merecemos y después viene en el momento menos inesperado, porque Dios nos sorprende con su gracia, su gran amor hacia con nosotros. Esta gracia es generosidad que brota del corazón. Es el favor inmerecido recibido por el ser humano de parte de Dios, con humildad. Otra palabra que nos ayuda es una palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, que es charis o charis. Tiene varios usos esta palabra, pero uno de ellos está muy relacionado a esta palabra Hanán, que ya hemos mencionado, y tiene que ver precisamente con el favor inmerecido de parte de Dios. Es ese acto de bondad infinita y buena voluntad que se manifiesta de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, la gracia, hermanos, es el favor espontáneo, inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. Se ha manifestado supremamente en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y podemos hacer un resumen de la doctrina de la gracia diciendo que es aquel acto de buena voluntad de Dios hacia el hombre pecador. La esencia de esta doctrina es que aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, Dios está a su favor. Ahora, la pregunta es cómo opera esta gracia. ¿Cómo es que se manifiesta? ¿De qué manera funciona esto? Es probable que tengamos algunas respuestas ya nosotros en nuestra propia experiencia cristiana que hemos tenido con el Señor. Es probable que al mencionar el hecho de que ha sido manifestada de una manera muy especial en la persona de Cristo, a través de su vida, pasión y muerte, nosotros tengamos una idea de cómo es que se manifiesta la gracia de Dios. Pero la Biblia también abunda en ilustraciones, en hechos de la vida real de ciertos personajes que nos ayudan a entender cómo es que se manifiesta la gracia de Dios. Y es hermoso esto, porque no solamente la vemos, esta gracia, como una expresión del corazón de Dios hacia el ser humano, sino también del corazón del ser humano hacia otro ser humano. Y eso es cuando es realmente palpable en medio nuestro, cuando nosotros somos capaces de ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Ser misericordioso es parecerse a Dios, porque Dios es misericordioso. Ser buenos, compasivos, es parecerse a Dios, porque Él es el Dios de toda bondad, el Dios de toda compasión. Y nosotros vamos a usar una antigua historia que encontramos en el segundo libro de Samuel para ilustrar esta gracia de Dios. Una historia muy antigua y que quizás necesitamos usar un poco nuestra imaginación para dar un viaje en esta mañana. Un viaje en la máquina del tiempo. Vamos a retroceder unos 3000 años atrás y vamos a caer allí en el escenario de la tierra de Israel, en los tiempos de las dinastías antiguas y los reyes de Israel. Nosotros sabemos cómo llegó Israel a estar involucrada en este tipo de gobierno monárquico cuando el pueblo pidió a Dios un rey semejante a las naciones, y entonces Dios lo concedió. Y vino el primer rey de Israel, Saúl, que fue escogido por Dios, fue puesto allí, pero fue alguien que decepcionó a Dios, que no estuvo de acuerdo a la altura, a los ideales que Dios quería para él, y lamentablemente pues Saúl fue destituido por su desobediencia al Señor. Pero esta época era una época muy violenta, hermanos, una época muy violenta donde reinaba el caos
y la confusión. Cuando los miembros de la familia de un rey que ha sido depuesto, esta familia era generalmente exterminada por el monarca nuevo. O sea, ese era más o menos el modo de proceder de los reyes en el oriente, ¿no? Israel estaba ya en ese camino, que era el segundo rey. Era David el que estaba entonces haciendo sus funciones. Pero era una época caracterizada por esto. Las personas que eran miembros de la familia del rey que había sido quitado tenían que salir huyendo, tenían que cuidar por sus vidas, porque lo que iba a ocurrir probablemente era que el rey nuevo acabara con toda la familia y toda la descendencia del rey anterior, para evitar lo que conocemos hoy como golpes de Estado, ¿verdad? Pero ellos querían eliminar toda sombra, toda posibilidad de que alguien viniera y entonces lo desplazara a él del reinado. Todas estas personas huían desesperadamente y se escondían, a veces tenían que abandonar hasta la nación porque se convertían en una presa fácil para el rey nuevo. Vivían en temor, vivían apesadumbrados, esperando en algún momento ser descubiertos por el nuevo rey y ser asesinados. En este contexto en que nosotros estamos, como ya mencionamos, el rey Saúl y su hijo Jonatán ya habían muerto después de una batalla. David, el nuevo rey, tuvo noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y David se condolió. Él se dolió por esta noticia, hizo endecha. O sea, David no se alegró de la muerte de aquellos que en el caso de Saúl había procurado incluso su muerte, había sido su enemigo. Pero David siempre respetó a la autoridad de Dios, al ungido del Señor. Y ahora que muere, recibe con pena la noticia en su corazón. Sin embargo, él era el rey. Él era el nuevo rey, el que Dios había escogido, el que estaba ahora en función, el que tenía que llevar a la nación en los caminos del Eterno. Y David tiene que cumplir con su responsabilidad. Él era el elegido para suceder a Saúl. Bueno, pues siguiendo un poco en la historia, la familia de Saúl, al escuchar esto, pues que David estaba en el trono, ¿qué cree que hicieron? Bueno, salieron corriendo, ¿no? No habíamos dicho eso. Bueno, efectivamente, ellos también tuvieron que salir huyendo, pensando equivocadamente que David iba a proceder de la misma manera que los reyes orientales. Iba a cortarle la cabeza a todos aquellos que eran la familia del antiguo rey. En medio de ese alboroto, hermanos, la Biblia nos habla de que una sierva de Saúl, una mujer que era la nodriza, que tenía a cargo el cuidado de un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, llamado Mefibosé, ella sale corriendo, huyendo, y en ese momento ocurre una tragedia. Se le cae al niño. El niño tenía 5 años y se le cae de sus brazos. Y el niño quedó tullido o inválido por el resto de su vida. Dice la Escritura en estas palabras: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Por el resto de su vida, hermanos, este niño vivió lisiado de sus pies. Y como vamos a ver, habrán transcurrido unos 15 o 20 años para que se vuelva a hablar de Mefibosé en la Escritura. O sea, no se supo nada más de él después de esa caída, hasta después de 15 o 20 años que ya David estaba como rey en Israel. La pregunta es, en primer lugar, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué David demoró tanto en pensar en Mefibosé o en la familia de Saúl?
Bueno, no hay una respuesta, pero se piensa que haya sido problemas de naturaleza política. Él estaba llegando al trono, él estaba acomodando la nación y quizás en esos trabajos de monarca ocupado, pues le pasó por alto hacer lo que vamos a ver que él hizo. Pero después de esos 15 o 20 años, usted se imagina, vamos a mencionar quizás un poquito después, pero todo ese tiempo que vivió Mefiboset, separado de lo que había estado acostumbrado, la realeza, las riquezas, las atenciones. Ahora que han pasado estos 15 o 20 años, tenemos que hablar de lo que sucedió en Israel, o sea, la prosperidad del reino de David. Lo que estaba pasando ahora era algo diferente, porque ya David había tomado el control y estaba haciendo ciertas reformas y poniendo las cosas en su lugar. Y como era el hombre que Dios había escogido para gobernar la nación, tenía la bendición de Dios. Porque David, aunque fue mencionado en el contexto de sacerdocio, es un hombre conforme al corazón de Dios. La Escritura dijo que él, el Señor, se iba a suscitar, se iba a proveer a un hombre, a un sacerdote conforme a su corazón. Y esas son unas palabras que pesan, hermanos. Qué hermoso que seamos conocidos por estas características. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Ya para este tiempo Mefiboset era un adulto, pero un adulto con un impedimento físico, una persona coja, inválida. David se ha ocupado en el trono y se ha ganado el respeto y se ha ganado el corazón de su pueblo. Toda la nación le aplaude, toda la nación alaba al rey David. Podemos decir que hasta en este momento la integridad de David no había sido manchada. Nada de lo que nosotros conocemos de su vida, que podemos identificar con pecados, nada de eso había sucedido. Él era la persona que estaba en eminencia y su integridad estaba intachable. También David había hecho conquistas. Su reino había sido extendido 10 veces más geográficamente. O sea que estaba en una plena prosperidad. La fuerza militar de Israel era más grande que nunca. Los enemigos de Israel le respetaban, tenían miedo. De hecho, Israel no había sufrido ni una sola derrota en batalla en este tiempo. La economía y la diplomacia implican un saludable cambio también respecto a los tiempos de Saúl. Es decir, que David goza de buena salud, es feliz y todo va, como dice el poeta, bien en popa y a toda vela. No había nada de qué lamentarse. Es probable, hermanos, que esta situación de bienestar y de prosperidad en Israel y para David, viendo cómo Dios lo bendecía, le llevara a pensar en el pacto que había hecho con Jonatán. No sé si ha escuchado el dicho, con las glorias se olvidan las memorias. ¿Ha escuchado eso? Pues hay un dicho, sobre todo en Cuba, muy famoso, y quizás usted lo conoce de otra manera. Dice, con las glorias se olvidan las memorias. Personas que antes eran muy unidas en Cuba, eran muy buenos amigos, pero vinieron para el norte, le dicen allá, se fue para el norte o se fue para la Yuma. En definitiva, vienen para acá, empiezan a ganar dinero y empiezan a mejorar sus vidas y se olvidan de su gente, de sus amigos, de su familia. Ni $1 le manda. Entonces la gente dice, con las glorias se olvidan las memorias. Porque lamentablemente a veces el ser humano actúa de esa manera. Pero con David no fue así. Con sus glorias no se olvidaron sus memorias. Porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cayendo en eso, recordando este pacto que nosotros encontramos aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versículo del 13 al 17. Vamos a leer estos hermosos, hermanos. El pacto de David con su amigo Jonatán, hijo de Saúl.
Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber. Y te enviaré, para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes el nombre de Jonatán, que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a él mismo. O sea que hay un pacto que David había hecho con Jonatán, pero que hasta ese momento quizás él había olvidado. Pero ahora en la prosperidad de su reino, él se acuerda. Dice, caramba, yo hice un pacto con Jonatán, que era, repito, el hijo de Saúl. Y todos conocemos la amistad tan especial que había entre David y Jonatán. Entonces es que viene o sale a colación esta pregunta que leímos al principio de nuestro sermón. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Lanza la pregunta, lo que hemos titulado una pregunta de gracia. Una pregunta de gracia. Y David la lanza al aire. Fue mandado a buscar un siervo, dice el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Qué interesante, aquí se añade algo. Primero dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Porque hice un pacto con Jonatán y quiero cumplirlo. Pero aquí dice, a quien haga yo misericordia de Dios. Ya usted puede ver el vínculo perfecto del corazón de Dios con el corazón de David. Cuando estamos llenos del amor y la misericordia de Dios, hermanos. Eso es lo que brota. Y aunque sí reconocemos el mérito de David como hombre de Dios y corazón sensible y misericordioso, no es otra cosa que el resultado de estar en una íntima comunión con el Señor. Porque el carácter de Dios se manifiesta en nosotros cuando estamos viviendo en comunión con Él. Y no podemos responder de otra manera que no sea en amor y en misericordia. No podemos acabar con el prójimo. No podemos tomar la justicia por la mano. Al contrario, estamos sensibles. Estamos identificados con la gente en su dolor, en sus problemas. Y por eso es que ahora él pregunta, ¿a quien yo pueda hacer misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán? Y añade, ¿cómo puede leer usted ahí? ¿Se está siguiendo la Biblia como le dije? Qué lástima, tiene que tener su Biblia abierta, hermano, si quiere aprovechar. Un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Es un poco sospechoso, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pues que si el hombre es lisiado, pues está bien, ¿qué va a decir, verdad? Lisiado de los pies, está lisiado de los pies. Pero conociendo el carácter de este hombre que se revela posteriormente en la Escritura, es un hombre que traicionó a David. El mismo Mefibosé después lo acusa de engaño. Fue un hombre que no fue fiel. Entonces, por eso es que nos hace sospechar que el sacar a relucir el problema de Mefibosé, que era lisiado, lo hace quizás con doble intención. A lo mejor él pensó, bueno, mencionando que este hombre está cojo, inválido, el rey no va a reparar en él. Porque aún hoy tenemos prejuicios con las personas minusválidas y se cometen a veces actos de discriminación contra ellas. Más en aquel entonces, que la misma gente de David había anunciado a los cuatro vientos que los ciegos y los cojos no podían entrar a la ciudad de Jerusalén. Eran elementos marginados.
Sin embargo, aunque quizás eso era lo que Sheba estaba esperando, el rey nos sorprende con lo que responde. Dice el rey: ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Él no llamó a Sheba y le dijo, lo llamó aparte para que nadie lo oyera. Le dijo: Sheba, ¿y está muy tullido ese hombre? Se le nota mucho la invalidez. Está muy feo. Porque no conviene que una persona tullida de los pies esté en el palacio del rey. No, él no preguntó eso. Él dijo: ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Quien quiera que sea, y lo feo que se vea, lo tullido que esté, tráiganlo al palacio del rey. Qué hermoso. Qué hermoso que David no reparó en que Mefibosé fuera un inválido y que vivía en un lugar no muy agradable, porque todavía cuando David pregunta ¿dónde está?, Sheba le responde: aquí está en casa de Maquir, versículo 4, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, le dio una dirección precisa. Mefibosé no vivía en Jerusalén. Por supuesto, él estaba huyendo, estaba escondiendo su identidad para no ser hallado por David y que de ninguna manera le fuera a poner en peligro su vida. La palabra Lodebar significa tierra estéril, la región de Galaad, donde estaban las tribus de Manasés. No era una tierra de bendición, no era una tierra fértil, era una tierra árida, seca. Probablemente era un lugar no muy deseado para escoger uno y vivir allí. Pero el único lugar donde pudo encontrar refugio Mefibosé fue allí. Y no se dice mucho acerca de este personaje, pero tiene que haber sido alguien amable, bondadoso. Este señor que menciona la escritura, Maquir, hijo de Amiel, porque de alguna manera le dio lugar en su casa a Mefibosé y cuidó de él. Ya tendría unos 20 años, 25 años, era un hombre adulto ya. Habrá gastado de su tiempo, de su dinero, de sus bienes para cuidar a Mefibosé, por lo que algunos piensan que quizás David también recompensó a este hombre por el cuidado que había tenido de Mefibosé. El punto es que, aunque nos parezca increíble, ahora se produce una búsqueda del rey hacia Lodebar, a buscar a un inválido. Como que esa escena no era muy común en aquel entonces. Los reyes están en su palacio, lleno de opulencia, de riqueza, de poder, y no quieren sombra a su lado. Y se olvidan de todo el mundo. Solo piensan en ellos. Pero este rey es diferente. Este rey es conforme al corazón de Dios. Este rey recordó un pacto. Un hombre fiel a su palabra. Y pregunta si había quedado alguien de la casa de David para hacerle misericordia. El rey de Israel en búsqueda de un tullido, hermanos. Qué hermosa escena. Este Sheba, ya lo puse tarde, pero este Sheba representa aquí para nosotros el rostro que parece decir no. Eso siempre va a estar presente, ¿verdad? Él no dijo que no trajeran a Jonatán, pero quizás mencionando que era un tullido, eso era lo que estaba dejando ver. Después de todo, él era de la familia de Saúl, era un siervo de Saúl. El punto es que, hermanos, ante la buena voluntad del rey para hacer bien a los descendientes de Jonatán, se vio en un momento amenazada por el rostro o la personalidad de Sheba, que parecía decir: no queremos un tullido en el palacio, no queremos a un inválido aquí que nos vaya a echar a perder la estética, la belleza, la realeza que nosotros tenemos. Siempre va a haber alguien que diga no.
Siempre va a haber gente negativa que no quiere que se haga el bien, que la misericordia fluya. Pero cuando la gracia de Dios está con nosotros, hermanos, no hay quien nos detenga en los buenos proyectos de nuestro corazón. Y qué bueno que estemos llenos de esa compasión y de esa misericordia. Donde quiera que esté, quien quiera que sea y como se vea, traigan a ese hombre al palacio. Eso fue el pensamiento de David. Finalmente ocurre la llegada, de Mefibosé al palacio del rey. Yo no sé si usted puede recrear la imaginación, la escena, pero desde que Mefibosé recibió la orden de ir al rey, ¿qué usted cree que haya pasado? Finalmente me encontró y empezó a temblar y se empezó a preocupar. Podemos imaginar que hubo una gama de sentimientos encontrados en el interior de Mefibosé, porque él había estado escondido durante todos estos años, escondiendo su personalidad, escondiendo su identidad para no ser hallado, y mucho menos por la familia del rey, porque él sabía que su vida correría peligro. Él no quería en ninguna manera ser hallado. Seguramente Mefibosé se puso muy preocupado y se asustó, pero tenía que ir, porque era el rey quien lo estaba mandando a buscar. Quizás nos imaginamos a Mefibosé entrando al palacio del rey o siendo llevado, porque me imagino que no podía caminar, tembloroso, asustado, muy preocupado. Tal es así que dice la Escritura que se inclinó. Dice entonces, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Él dijo: hasta aquí llegó mi vida. Yo sabía que algún día el rey me iba a encontrar y mis días terminarían. Y por eso se humilló, pensando quizás para sus adentros: se me acabaron los días sobre esta tierra. Pero hermanos, menuda sorpresa se llevó Mefibosé. Lo primero que le haya asombrado, imaginamos, es que el rey le dijo: Mefibosé. Qué sorpresa, ¿no? El rey sabe quién soy. El rey sabe cómo me llamo. Qué interesante, ¿no? El rey tiene conocimiento del nombre mío. Yo que no soy más que un perro muerto, como vamos a ver. Él mismo se calificó así. Pero esa es la primera sorpresa que recibe Mefibosé. El rey conoce su nombre. El versículo 8 está lo que estamos diciendo. Le dice David: no tengas miedo. La otra palabra, la otra frase que le habrá impactado en su corazón: no tengas miedo. No quiero matarte. Yo no te he mandado a buscar para hacerte mal. Todo lo que quiero hacerte es bien. Todo lo que quiero es devolverte lo que era de tu abuelo, de tu Saúl, de tu padre Jonatán. No tengas miedo. Qué hermoso, hermanos, que aquella persona, en medio de su temor, haya recibido estas palabras maravillosas: no temas. No te voy a hacer daño. Y en los versículos del 9 al 13 encontramos las misericordias que David tuvo hacia él. Pero qué interesante es que ante el rey este hombre haya recibido las palabras estas: no tengas miedo. Pensando un poco, hermanos, en la situación nuestra, aunque después hablaremos de las analogías de la gracia, es interesante pensar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos conoce por nombre. Él sabe el nombre del borracho que está debajo del puente. Conoce el nombre de la prostituta que está vendiendo su cuerpo en las calles. Él conoce el nombre de toda la gente, sean las más acérrimas pecadoras o las más decentes de las personas. Él conoce el nombre y también les está llamando.
En este caso nosotros seríamos como Shiva. Nosotros tenemos que ir a buscarlos, a Lodebar, a esa vida de pecado, esa vida de perdición, donde ellos no tienen esperanza de que algún día sus vidas cambien. Nosotros estamos llamados. El Rey nos ha mandado, hermanos. Nos ha comisionado con ese mensaje de esperanza y salvación. Él nos ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree pueda ser salvo. Tenemos que cumplir con esa comisión y tenemos que ir a buscarles, porque el Rey los está mandando a llamar. Y eso es maravilloso. Dice unas palabras de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hombre que predicó en Inglaterra en el siglo XVI, creo que fue. Dice: mi amigo, mi querido amigo, esta opinión de ti mismo, cuando Mefibosé dice: yo soy un perro muerto, y la gente piensa que no puede alcanzar misericordia, no puede tener esperanza para su vida, porque está maltratado por la vida, porque ha sido abusado, porque los pecados que han hecho peso sobre su vida. Dice Spurgeon: mi querido amigo, esta opinión de ti mismo, aunque te acarrea mucha infelicidad, es un signo muy saludable. Cuando nos consideramos poca cosa, Dios tiene un alto concepto de nosotros. Dios existe, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él no te quebrará, oh caña cascada. Él no te apagará, oh pábilo humeante. Pero aunque solo sirvas para ser arrojado al muladar o al estercolero, su benevolencia tendrá una tierna misericordiosa misericordia de ti, y te exaltará entre los príncipes de su pueblo. Qué hermoso. El deseo del corazón de Dios es levantarnos. ¿Sabe cómo se titula este sermón que él predicó? Del estercolero al trono, o del muladar al trono, del basurero a la mesa del Rey. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con Jonatán. Eso es lo que hace con nosotros. Nos rescata de nuestra mala manera de vivir cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo y nos da un lugar en su mesa. Es interesante y es maravilloso. Por eso en los labios del profeta Isaías el Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed vino y leche. Dice: serán saciados, porque Dios tiene la invitación abierta para todos nosotros. Cuando David le devuelve, aquí versículo 9 al 13, dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así será. Y Mefibosé dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, comer en la mesa del rey era el privilegio solo de sus hijos. Y David le está dando ese privilegio a Mefibosé por amor de Jonatán. Es realmente maravilloso. Cuando nosotros vemos que le devuelve las tierras, está cumpliendo con la ley de Dios. Esto era justicia. Porque él pudo retenerla, por supuesto, como el rey que era. Pero él es un rey, repetimos, conforme al corazón de Dios. Es un rey que conocía la Torá, un rey que conocía la ley de Dios. Y la ley de Dios decía que esas herencias pertenecían a los familiares. Y él lo cumplió. Él lo cumplió. Estaba haciendo justicia. Pero estaba haciendo bondad cuando lo invita a sentarse a su mesa. Eso no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Ya entonces vamos a ver algunas de las analogías de la gracia que podemos encontrar en esta historia. Es decir,
¿Cómo podemos comparar lo que sucedió allí en el palacio con el rey Siba y Mefibosé con la historia nuestra propia historia? La historia de la humanidad y muy probable la historia personal de cada uno de nosotros. En primer lugar, podemos decir que Mefibosé, durante 5 años por lo menos, aunque era un niño, gozó del compañerismo y el amor de su padre y de su abuelo. Él era de la familia real. De la misma manera, la humanidad, representada en Adán y Eva, tenían todo a su merced en el huerto del Edén. Y dice la Escritura que Adán se paseaba con Dios. Tenían compañerismo, tenían comunión. No había nada que estorbara esa relación. Todo era perfecto. Estábamos gozando de ese favor de Dios. Para Mefibosé, un día las cosas cambiaron, cuando se cayó de los brazos de la nodriza y quedó completamente inválido. Su abuelo y su papá mueren en la batalla y después entonces tiene que huir y esconderse y vivir en un lugar inhóspito, padeciendo posiblemente necesidad, tullido de sus pies. ¿Cómo se puede parecer esto a la historia nuestra? Bueno, la Escritura dice que el hombre también cayó, pero cayó de la gracia de Dios. Cuando pecó contra el Señor, cayó de la gracia y quedó tullido también. La humanidad ha quedado tullida en cuanto a su destreza para acercarse a Dios, en cuanto a mantener la comunión con Dios, en cuanto a vivir para la gloria de Dios, está inválida. Los hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón están inválidos para acercarse a Dios. Ellos necesitan ser ayudados, necesitan ser cargados, hermanos, en nuestros hombros y traídos al Señor, como aquel paralítico que los 4 amigos lo cargaron la camilla y se abrieron paso en la multitud y probablemente tuvieron que subir una escalera externa de esas casas y meter al hombre por el techo donde estaba el Señor, para que cayera ahí donde estaba el Señor, porque él no podía. Entonces nosotros también tenemos que llevar a los inválidos para que el Rey los pueda bendecir, para que el Rey les pueda hacer las misericordias que ha tenido también con nosotros. Ellos están allá en Lodebar, nosotros estamos en el palacio, disfrutando de las bendiciones del Señor, pero no podemos olvidarnos de ellos. Tenemos que ir a buscarlos, tenemos que llevarles el mensaje del Evangelio. Mefibosé fue llamado ante la presencia del Rey, como también nosotros hemos sido llamados, y Dios está llamando a todos para que vengan a su presencia y puedan tener compañerismo y amor de parte de Dios. El Señor también a nosotros, por amor a Jesucristo, como David tuvo misericordia de Mefibosé por amor a Jonatán, por el pacto que había hecho, en Jesucristo el Señor se ha comprometido con todos nosotros para darnos la salvación. Por amor de Jesucristo, el Mesías. Por medio de Él tenemos una entrada amplia y generosa al reino del Señor. Y eso, hermanos, nunca lo hubiéramos podido lograr nosotros. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Mefibosé, como ya podemos constatar, no tenía nada propio, no podía hacer nada y no podía merecer nada. Todo lo que recibió, lo recibió por la gracia del Rey. Nosotros igual, hermanos, no tenemos nada propio. Espero que recuerde la ilustración del domingo pasado. No podemos hacer nada por nosotros mismos y no merecemos nada. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado en su gracia, en su amor, en su misericordia. Como el apóstol Pablo llegó a decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No por ningún mérito propio. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y un punto, ya para terminar, pero que no se nos puede pasar por alto, es que Mefibosé
continuó siendo un inválido. El rey no tenía el poder para sanarle, por supuesto. Pero esa invalidez le recordó a él siempre de dónde el rey lo había sacado. ¿Verdad? Porque si las cosas hubieran sido diferentes, pues quizás el corazón de Mefibosé se hubiera llenado de orgullo. Pero no, él siempre se acordó de dónde el rey lo había sacado y que él no era más que un perro muerto. Pero Dios lo recibió en esas condiciones. Dios nos ama tal como somos y ama a todos aquellos que están afuera, hermanos, tal y como son. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos escandalizarnos porque entre una mujer por ahí con medio pechos afuera y una minifalda, enseguida nos corremos para el otro banco, ¿no? No, recibamos con amor y calor a todos los que Dios pone en nuestro camino y vayamos a buscarlos a donde ellos están, porque allí es donde la gracia de Dios quiere fluir, hermanos. Nosotros tenemos que tener presente también, como Mefibosé tenía su invalidez física, la humanidad nuestra y nuestra fragilidad humana, para que nunca se nos vayan a subir los humos a la cabeza cuando Dios nos prospere y nos bendiga. Mucha gente ahí mismo fracasa, porque ya se creen, como dicen en Costa Rica, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y a mí Dios sí, y empiezan a mirar por encima del hombro a los demás. Tengamos cuidado con eso. Si un día Dios le place bendecirnos de esa manera y nos convirtamos en una mega iglesia, como aprendíamos allá, ¿verdad, hermano? No pensemos que somos mejores que nadie. Simplemente la bendición y la gracia de Dios. Hermanos, Dios sigue haciendo esta pregunta. La misma pregunta que hizo David en aquel lugar, en su palacio, Él la sigue haciendo hoy. Él sigue preguntando si hay alguien de quien Él pueda tener misericordia. Hoy Dios está aquí haciendo esa pregunta. ¿Habrá alguien de quien yo pueda tener misericordia por amor de Jesucristo? Si usted no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, si no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio, usted es un candidato para que la gracia de Dios fluya en su vida en esta mañana, porque Dios quiere salvarle. No por sus méritos, porque no podemos hacer nada para alcanzar el favor de Dios, pero sí por su misericordia. Y esa es la primera gente que quisiéramos llamar. Si hubiera alguien que jamás ha tomado esta decisión de recibir a Cristo en su corazón, de arrepentirse de sus pecados y vivir para Dios, tiene la oportunidad de hacerlo. Puede estar en la iglesia 20 años, pero si no ha hecho esa decisión, todavía no conoce la gracia de Dios. Todavía no conoce la salvación en Cristo. Puede saber Biblia, puede ser un teólogo incluso, pero si no ha hecho eso públicamente, hermanos, no es salvo. Y yo quisiera que usted tomara bien en serio esas palabras y tenga la oportunidad ahora de hacerlo. Es por la gracia de Dios. Queremos participar de los elementos de la comunión en esta mañana. Y queremos también decirle que ese rey está aquí y esa cena es de Él. O sea, Él es el que nos está invitando. No soy yo. Esa cena es la cena del Señor. Y Él no quiere a nadie fuera de ella. Por lo que le aconsejo que si en primer lugar tuviera que recibir al Señor en su corazón y arrepentirse, hágalo. O si es un creyente y no ha estado muy, que digamos, no se abstenga. Es el momento preciso para venir a Dios y arreglar las cuentas con Él. Porque le hago una pregunta muy simple, hermanos. Si nosotros no estamos listos para participar de la cena del Señor acá en la tierra hoy,
¿estaremos listos para entrar al cielo o a su presencia? ¿Verdad que sería una contradicción? No, yo si me muero me voy con el Señor, pero no puedo tomar la cena porque no estoy preparado. Entonces, no tiene caso, ¿verdad? No queremos, sin embargo, hacerle sentir culpable en ninguna manera, porque usted conoce a Dios y se conoce así. Y si hay alguna cosa que le priva de hacerlo y usted quiere seguir posponiendo y esperando, amén, que Dios le bendiga en eso, lo respetamos. Lo respetamos porque la Escritura nos habla de que muchas personas que tomaban y participaban de la cena del Señor sin discernir, es decir, sin entender lo que eso significaba, a la ligereza, dice el apóstol Pablo, por esa razón muchos de ustedes están enfermos y otros han muerto. Entonces no queremos tampoco eso. Pero no pensemos que esto es otra cosa que la fiesta de Dios. El gozo del Señor en su mesa, para que un día también estemos celebrando las bodas del Cordero. Por lo que entonces, hermanos, les voy a pedir a nuestros hermanos mayordomos que nos ayuden con la distribución de los elementos de la cena. Vamos a primero leer las Escrituras y también lo que nos dice el manual de nuestra iglesia. Dice, el Señor mismo ordenó este sacramento santo. Él mandó a sus discípulos que participasen del pan y del vino, que son emblemas de su cuerpo roto y de su sangre derramada. Esta es la mesa del Señor. Esta fiesta es para sus discípulos. Todos vosotros que con verdadero arrepentimiento con verdadero arrepentimiento habéis abandonado vuestros pecados y habéis creído en Cristo para salvación, acercaos y tomad de estos elementos y por la fe participad de la vida de Cristo para la consolación y gozo de vuestras almas. Así que ustedes se dan cuenta, la iglesia de Nazareno no pone peros a esto. No hay, si usted es de otra iglesia y está aquí y quiere participar de los elementos, la iglesia de Nazareno tiene las puertas abiertas para que lo haga, porque es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Así que, hermanos, vamos a leer la Escritura. Todavía no procedan a repartir, solo tomen la mano. Vamos a leer la Escritura y después vamos a santificar los elementos, y los que deseen pasar a participar, va a ser aquí al frente, hermano. Ellos van a pasar, si lo desean hacer. Pero primero vamos a leer la Biblia. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Solamente dos aclaraciones y procedemos. Nosotros, como iglesia evangélica, no creemos en la transubstanciación o la consubstanciación, que son dos doctrinas católicas, de que el pan es el cuerpo de Cristo, literalmente, y que el vino es la sangre de Cristo, literalmente. Por lo que no creemos eso, creemos que son símbolos, nada más. Esa sería la transubstanciación, el cambio de sustancia. Creemos que el pan es pan y el vino es vino. No ocurre ningún cambio de sustancia, ni tampoco la consubstanciación, que toman esa forma una vez que la tomamos. No, aún fuera del cuerpo y dentro del cuerpo, sigue siendo pan y sigue siendo vino. Pero lo hacemos en memoria de lo que Él hizo por nosotros, recordando ese sacrificio que Él hizo por nosotros y la liberación que nos dio de los pecados, porque tiene un precedente judío, que es la cena de la Pascua, cuando Israel fue liberado de Egipto. Así que en eso nos gozamos, hermanos. Y quiero invitarles a los que deseen pasar a tomar los elementos. Los niños están invitados también.
Ellos no han tenido una experiencia de salvación, pero ellos están en el pacto por sus padres y no podemos privarlos de la gracia de Dios. Esa es la mesa del Señor. Es la mesa del Señor, no la mía. Así que todos están invitados. Pueden pasar, hermanos, los que van a participar. Solamente toman los elementos y esperen a la orden que le vamos a dar. Quisiéramos que los pequeños estén con sus familias, al lado de sus familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Llénese de gracia, hermanos, en esta mañana. Dios no lo acusa, Dios lo ve a través de los méritos de Cristo. Y si usted se arrepiente, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tiene que ser perfecto para esto, solamente estar humillado delante del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Qué hermoso que todos estén participando. Por lo de los niños, no se preocupe, hermano. Recuerden, los niños judíos eran circuncidados al 8º día de nacido. Pero ellos no tenían ni idea de lo que eso significaba, imagínate un bebé. Pero tenían que hacerlo por la ley del Señor. Dios sí sabía lo que eso significaba y los padres también. Entonces los niños entran en ese pacto con nosotros también en esta mañana. Ellos son bienvenidos a la mesa del Señor. Bueno, si ya todos lo tienen, dice la Escritura. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos. Gloria a Dios. Quisiera escuchar 2 oraciones de gratitud a Dios, espontánea de su corazón. Yo sé que hay gratitud en nuestros corazones. Aleluya. Por la vida y la salud que nos ha dado y por todas las bendiciones. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por ese sacrificio, por haberme rescatado. Le doy gracias al Señor por esta bendición. Padre, te adoramos, te damos gracias por recordarnos en esta mañana cuánto nos amas. Por recordarnos nuestra propia historia, Señor, de habernos sacado del lodebar, de la vida de pecado. Ahí nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por la esperanza en Cristo que nos une en esta mañana. Gracias, Señor, porque sentimos aquí tu presencia en nuestros corazones, en medio nuestro. Pero aunque no la sintamos, estamos completamente seguros de que aquí estás con nosotros, Señor. Y sabemos, Padre, que en participar de estos elementos con acción de gracia y recordando tu sacrificio, milagros suceden. Y tú empiezas a obrar en nuestros corazones, Señor, el mayor milagro que podemos experimentar, que es la salvación de nuestras almas. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Teníamos un canto, no sé si todavía hay tiempo, pero quisiera dar tiempo para que escuchemos esta canción y después terminemos. Pero si alguien todavía está abierto el llamamiento, hermano, para si alguna persona necesita la salvación, pues que lo haga. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y
Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, y con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100%. El rey te mandó a llamar. Gracias por habernos rescatado de nuestra mala manera de vivir. Gracias por la esperanza, Señor, que nos has dado en Cristo. Gracias por traernos al conocimiento, oh Dios, de tu justicia, de tu gozo, de tu misericordia. Haznos compasivos como tú, Señor, y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a ir a buscar a esos Mefiboset que están en el mundo, inválidos, incapaces de acercarse a ti, Señor, como estuvimos nosotros. Y un día alguien nos habló de tu glorioso evangelio, que ahora nos sintamos como el apóstol, deudores a todos, Señor. Padre, para llevar este glorioso mensaje de salvación, ayúdanos, Señor, y afírmanos a cada uno de nosotros aquí en la casa del Rey, que podamos, Señor, tener por seguro de que aunque el cielo y la tierra pasarán, tus palabras no pasan, Señor. Y tus palabras todas son en el sí y en el amén para nosotros. Cada una de tus promesas. Te adoramos y bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repetir entonces la oración. Gloria a Dios.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y tengan una semana de victoria y bendición.